La segunda característica que tiene el aprendizaje colaborativo es la interdependencia positiva. Este es un mecanismo de colaboración dentro de los grupos de trabajo. Hay una frase que se utiliza con mucha frecuencia para explicarlo, que es o nadamos todos o nos ahogamos todos. Esto es, cuando hay un rescate de una persona, si la persona trata de nadar, generalmente se van a hundir los dos, porque tiene que hacer un trabajo en equipo. ¿Qué sucede con la persona que es rescatada? La persona que es rescatada debe de tener un rol pasivo para que el rescatista pueda sacarlo. Esto es, tiene que tener roles complementarios para poder desarrollar el rescate. Y en este caso, en esta analogía que hago, es justamente los alumnos. Yo tengo una capacidad, que es el que está haciendo de salvavidas, y el otro tiene una capacidad diferente que yo debo de juntar para que sea potencialmente se dé un mejor aprendizaje. Entonces, ¿qué sucede con los grupos cuando entran al aprendizaje colaborativo? Que unos aprenden y otros no, en la misma medida, o no logran las competencias en la misma medida. Y aquí se trata, una de las características es que todos lleguemos a la misma meta juntos, apoyándonos. En las empresas, esta interdependencia positiva es lo que le llaman sinergia. La sinergia que tiene que ver con que yo llevo un aprendizaje y jalo a mis compañeros para que lleguen a la misma. O tengo un potencial y hago con otra empresa sinergia para que ambos podamos crecer. Esta es la interdependencia positiva, que tiene que ver con los mecanismos que permitan la colaboración dentro del grupo. Bueno, los alumnos van a tener roles y los roles que van a tener los tenemos que definir. Son 3 roles particularmente, hay algunos autores que manejan algunos más, pero en lo general digamos que todos coinciden en 3. La primera es que los alumnos tienen que ser responsables de su aprendizaje. Se hacen cargo de su propio aprendizaje. No es el docente el responsable, no es su compañero, no es nadie. La persona que está aprendiendo es responsable de su aprendizaje. Aquí hay algo que siempre mencionan y yo siempre aclaro, que es el autoaprendizaje. El autoaprendizaje no existe, porque nadie aprende por nosotros. Es aprendizaje solito. Entonces, nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestro aprendizaje para poder ingresar a un grupo que desarrolle la estrategia de una colaboración, de este proceso de ambientes colaborativos. También yo tengo que ser responsable de llevar lo que me corresponde llevar para que el grupo funcione. Si yo no me responsabilizo de eso que tengo que aportar a mi grupo, entonces todos nos vamos a ahogar. Este otro rol, que es la motivación, también pertenece a la persona. El docente puede proveer muchas actividades que le permitan al alumno ser curioso, tener interés en algo, pero si el alumno no está motivado, no se va a dar el aprendizaje. ¿Por qué? La motivación viene de una necesidad personal de aprender. Cualquiera que ésta sea, muchas ocasiones los jóvenes dicen, es que yo vengo porque me mandan a la escuela. Entonces, ¿cuál es la motivación de ese joven? Cumplir con ir a la escuela, no aprender. Es ir, porque me mandan a la escuela. Entonces la motivación nunca es del exterior, siempre es del interior del alumno, de la persona. De tal manera que los alumnos encuentren placer en aprender, en resolver problemas, en participar en grupos de trabajo, en desarrollar actividades en los contextos, que son aquellos que están cercanos a nosotros, la familia, los otros grupos de la propia escuela o el contexto en algunas zonas. Pues los contextos son muy cercanos, como son las zonas indígenas, los contextos son muy cercanos, que esto es la comunidad.
En las ciudades, en las partes de las ciudades, en la parte urbana, pues es un poquito más complicado los contextos, sin embargo, bueno, se intenta trabajar también en ellos. Otro rol, el tercer rol que tiene que tener el alumno, aunque suene trillado, es ser colaborativo. Esto es, estar abierto a escuchar a los otros y aportar mis ideas sin tratar de convencer a los otros de que mi opinión es la mejor, sino convencerlos con argumentos que permitan al otro entender por qué yo pienso así. Este rol que parece que es parte de que todos colaboramos en los equipos, es el más difícil de todos. ¿Por qué? Porque generalmente las personas están en competencia. Los alumnos, sobre todo los alumnos de educación básica, que es secundaria, media superior, son sumamente competitivos y generalmente este rol de colaboración es bastante difícil. Y si además este rol lo tienen que desarrollar en la escuela, en donde va de por medio una calificación, bueno, el ser colaborativos y tratar de que el otro aprenda también, les cuesta muchísimo trabajo. Es un trabajo que tiene que tomar bastante tiempo y que el maestro debe de ser paciente para que no abandone el aprendizaje colaborativo, dado que sus alumnos no avanzan como uno quisiera que avanzaran. Estos tres roles entonces son ser responsable del aprendizaje, estar motivado para aprender y ser colaborativo. Se oye fácil, pero es la parte más difícil para el docente. Los docentes tenemos que trabajar mucho en esta parte porque tenemos que ser igual que ellos. Tenemos que tener esos mismos roles para poder aprender con ellos. Pero adicionalmente tenemos que tener otros tres roles que son los roles de los maestros. Los maestros tenemos que tener un rol compartido, que hay un rol compartido con los alumnos. Esto es, ser estratégicos. Lo ubicamos en el rol del alumno, pero tiene que ver mucho con la parte que provee el maestro, que son las estrategias de aprendizaje. Entonces, tratar de ser estratégicos entre todos, lograr que nuestras estrategias didácticas o nuestras técnicas den los mejores resultados. Pero si una técnica no da resultado, no hay que guardarla en el cajón. Hay que revisarla con los alumnos para ver qué sucedió y que la siguiente ocasión pueda funcionar. Y de tal manera que el rol que se le asigna al maestro de diseñar la estrategia en el alumno es ser estratégico, esto es desarrollar y afinar estilos de aprendizaje que le permitan acceder de manera más viable a todas las estrategias que el docente esté proveyendo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este rol compartido nos une al docente, esto es, cuando el docente diseña las estrategias, tiene un rol específico, que es el de diseñador del proceso enseñanza-aprendizaje. Todos los docentes, por lo menos en el mundo, reciben por lo menos una guía, una carta. En algunos casos manejan mapas curriculares, en otros planes de estudio, en otros perfiles, pero reciben una guía de lo que hay que lograr al final del semestre, de la unidad, del año, de la carrera. Todos tenemos una guía para conducir el aprendizaje. Esto es un diseño que lo hizo desde el punto de vista institucional en México, sobre todo la educación básica, se diseña desde la Secretaría de Educación Pública. No se diseña en las aulas. A partir de la universidad, las universidades definen los diferentes planes de estudio, pero los docentes diseñan la parte instruccional. Esto es la parte de desarrollo del aprendizaje. Sin embargo, en la educación básica no es así. Está diseñado todo desde que se hace como un diseño único para que sea exactamente igual para todos los puntos del país en donde se aplica. Pero el docente tiene que definir, no es lo mismo un contenido
en un lugar, como mencionaba hace un ratito, en un lugar urbano que en un lugar rural. Entonces, él tiene que definir ciertas condiciones de trabajo para poder definir las estrategias didácticas y los alumnos que va a tener. Hay algunos lugares donde sobre todo en educación básica, primaria o preescolar, que los alumnos hay de todos los niveles educativos. Entonces, tengo alumnos de primero de primaria hasta sexto. No puedo darles las mismas estrategias a esos chicos que están en diferente grado. Entonces, tengo que adecuar mi aula definiendo condiciones específicas para ese grupo. Tengo que definir siempre al principio qué es lo que vamos a hacer y cómo voy a evaluar. Entonces, tengo que diseñar qué es lo que voy a hacer al principio, qué voy a hacer en el desarrollo y qué voy a hacer para concluir el proceso. Tengo que crear ambientes que permitan encadenar aprendizajes significativos. Qué bonito se oye esta frase. Tengo que crear ambientes que encadenen aprendizajes significativos. Cuando tengo grupos muy diversos, esto es muy complicado porque tengo que tener un aprendizaje central para poderlo definir para cada uno con una estrategia diferente. En algunos grupos de adolescentes, cuando ya hay una definición, sobre todo en los bachilleratos de tipo tecnológico o en las secundarias de tipo tecnológico, ahí ya se definen ciertos roles hacia ciertos ambientes o contextos que son las áreas tecnológicas.